Buenas noches, ingeniera. Bueno, vamos a presentar el trabajo domiciliario número 3 por los integrantes Huarca Cano Yan, Quiñones Carrión Juliana, Salas Lirio Liz y mi persona Ramírez Torre Luis. Bueno, le voy a dar pase a mi compañera para que resuelva o se explique la pregunta número 1. Adelante, compañera. Gracias. Bueno, el CASE de los cultivos indica el desarrollo de cobertura de cada cultivo. Los factores que afectan a estos valores son, por ejemplo, las siguientes características. El desarrollo del cultivo, la duración del periodo vegetativo, el clima y la precipitación de riego. También el CASE tiene una variación estacional que está en función a la fase de desarrollo del cultivo. También tenemos la fase inicial, ¿no? Que indica lo que es la germinación y también el crecimiento inicial a un 10% de cobertura. También tenemos la fase de desarrollo, que inicia desde el final de la fase inicial hasta un 70% a un 80% de cobertura. También tenemos la fase de maduración, que inicia desde la cobertura completa hasta el inicio de la maduración, por ejemplo, hasta la caída de las hojas. Y la fecha final, que es la cosecha, que inicia desde el final de la fase anterior hasta la cosecha. También tenemos las etapas fenológicas de la lechuga, como por ejemplo la fase de la plántula. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, la aparición de la radícula, la emergencia y los cotiledones. También tenemos el crecimiento radicular en la profundidad. También la aparición de 3 a 4 hojas verdaderas. Y esta fase se da aproximadamente dura entre 3 o 4 semanas. Ya, y se encuentra una temperatura de 18 a 21 grados centígrados. También tenemos la germinación. Bueno, esto incluye algunos cultivos que requieren la luz para germinar, ¿no? También la radiación roja, que favorece a la radiación roja, ¿no? Y también la germinación inhibe por encima de un aproximado de 28 a 30 grados centígrados. También tenemos la fase de roseta, ¿no? Que podemos mencionar en esta fase la aparición de los huevos, de las nuevas hojas, perdón. También la disminución de relaciones largas a anchas de foliolos. Y esta fase dura aproximadamente de 3 a 4 semanas. También tenemos la formación de la cabeza, ¿no? Que influye las hojas más anchas que largas. También tenemos las hojas curvadas por el eje de las nervaduras centrales. También tenemos la floración, ¿no? Que influye la cabeza. Pues se puede decir, perdón, que la cabeza pierde la calidad, ¿no? O sea, la cabeza toma una forma alargada, elongada también del tallo, elongación del tallo, perdón, y emisión de las inflorescencias. Y llega a tener una altura de 1 a 1.5 centímetros. También tenemos la fenología del maíz, como podemos observar aquí. Tenemos dentro de las etapas de desarrollo del cultivo de maíz, tenemos la siembra, la germinación y emergencia, el desarrollo vegetativo, la floración, la formación y llenado de los granos, la maduración y la cosecha, ¿no? Que cada uno de ellos se da, por ejemplo, la siembra de 0 a 1 día, la germinación de 2 a 6 días, el desarrollo vegetativo de 7 a 48 días, la floración de 49 a 52 días, la formación y llenado de los granos, que se da entre 53 a 67 días. Y la maduración entre 68 a 110 días. Y la cosecha entre 111 a 120 días. Importancia agronómica de la evapotranspiración. Entonces, estos aspectos, ¿no? Que conlleva a la evapotranspiración
requerimos o requiere del agua que necesita el cultivo, ¿no? Frente a ello, podemos decir que es indispensable para realizar una planificación correcta del riego y mejorar la eficiencia del uso del agua en cuanto a los cultivos, de acuerdo a la necesidad de cada cultivo, ¿no? Suministrando al cultivo la cantidad de agua suficiente para satisfacer plenamente sus necesidades hídricas. Uno de los parámetros más importantes es podríamos decir, ¿no? Que es la evapotranspiración, la ET, ¿no? Que se define como la pérdida de agua del suelo por procesos distintos, como por ejemplo la evapotranspiración del agua contenida en el suelo, la transpiración del agua contenida en las plantas. Ambos procesos ocurren simultáneamente. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas de los métodos para determinar la evapotranspiración. Tenemos el método lisímetro como ventaja. Podemos decir que es directa y exacta, ¿no? Porque o involucra, ¿no? Al cultivo de referencia con este método, ¿no? Que puede determinar el evotranspiración, la transpiración real y potencial de cada cultivo, según los intereses de cada uno de ellos. También como desventaja tenemos que solo se usa en trabajos de investigación, ¿no? Y es poco empleado en estudios de requerimiento de agua de los cultivos, ¿no? Por cada proyecto de irrigación. También tenemos los métodos indirectos, ¿no? Como ventaja podemos tener, o podemos decir que es eficiente, también es preciso y sumamente práctico. Y como desventaja, podemos decir que afecta excesivamente la temperatura del aire y la insolación. A mayor temperatura, mayor evapotranspiración. Para contrarrestar todo ello, es necesario aislar térmicamente las paredes exteriores con pinturas especiales. Tenemos el método empírico, como por ejemplo el método de John Watts Witte, ¿no? Que formula datos climatológicos accesibles, temperaturas medias mensuales, por ejemplo. También ofrece buenos resultados en zonas húmedas como la vegetación abundante, ¿no? También tenemos el método de Bradley-Grille, ¿no? Que es la fácil aplicar. También el método de Arwest-Best, ¿no? Que es la aplicabilidad principal en las zonas de temperaturas altas en verano, ¿no? Y también, por último, tenemos el método de Pennant-Motte, ¿no? Que es el procedimiento de cálculos para los datos completos y faltantes, ¿no? Y puede ser usado incluso cuando se cuenta solo con datos de temperatura máxima y mínima. También tenemos con las desventajas, como por ejemplo el método de John Watts, ¿no? Que es la sobreestimación del ETO, ¿no? Y el alto costo del uso, ¿no? También tenemos los errores, ¿no? Que aumentan en las zonas áridas y semiáridas. También tenemos el método, como desventaja, tenemos el método de Blaney, que nos dice que no se debe emplear en zonas de gran altitud en las que la temperatura mínima es muy baja, ¿no? Y las radiaciones solares son muy, muy fuertes, son muy altas. Tenemos el método de Harvey,
¿no? Que dice que puede existir un método de sobreestimación del lector si las condiciones del clima o sus factores no son muy uniformes. También requiere demasiados datos meteorológicos. Tenemos los métodos semi-empíricos, como primera ventaja tenemos la gran facilidad de utilizar el riego empleado en línea. Y como desventaja tenemos el coeficiente de simultaneidad, ¿no?, de cada riego en deficiencia. Continúa, por favor. Ya. Tenemos la pregunta de, ¿no? Bueno, las variables meteorológicas, como por ejemplo la temperatura del aire, esta variable está constituida de tiempo y temperatura. La humedad del vapor del agua, que el aire, dependiendo de la temperatura. Depende de la energía atmosférica, la velocidad del viento, es la distancia recorrida del aire respecto al tiempo empleado en correrla. La recolección climática, ¿no?, influye en la, ¿no?, las bases del dato a clima mensuales. Le doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con la explicación, vamos a pasar a la E. Investigo sobre los métodos semi-empíricos Pegman y Pegman-Montelier y elaborar un ejemplo. Los métodos Pegman se pueden dividir en tres grupos generales: aquellos basados en la temperatura del aire, en la radiación solar y temperatura; aquellos basados en la ecuación de combinación del balance de energía y de la transferencia turbulenta del vapor de agua, también denominados semi-empíricos. Los métodos Pegman-Montelier. Los estudios confirmaron la sobreestimación de la evapotranspiración por parte del método de Pegman modificado presentado en el estudio número 24 de la serie FAO-Riego y drenaje. El resultado variable de los diversos métodos dependiendo de su adaptación a las condiciones locales. Los resultados de los estudios comparativos pueden ser resumidos como siguen. Los métodos basados en la ecuación de Pegman podrían requerir una calibración local de la función del viento para obtener resultados satisfactorios. Los métodos de la radiación demostraron buenos resultados en climas húmedos donde el determinado aerodinámico es relativamente pequeño, pero su funcionamiento en condiciones áridas fue errático y con tendencia a subestimar la evapotranspiración. La fórmula Pegman-Montelier ha sido reportada por ambos equipos de investigación como aquella que produce resultados relativamente exactos y consistentes tanto en climas áridos como en húmedos. El análisis del funcionamiento y la dispersión de resultados obtenidos por varios métodos de cálculo revela la necesidad de formular un único método estándar para el cómputo de la evapotranspiración. Bueno, acá tenemos una ecuación final que es evapotranspiración del cultivo de referencia
Ahí como se puede ver en la imagen, la fórmula. Y acá tenemos un ejemplo. Calcular la evapotranspiración del mes de mayo por el método de Pecman-Montenier por la ciudad del Torreón, utilizando el cuadro con información climatológico ya visto. La información requerida que se utiliza son las horas luz. Mes mayo es igual a 9 horas, latitud y mes, albedo, temperatura promedio, temperatura punto de rocío, humedad relativa promedio, elevación sobre el nivel del mar, velocidad del viento, noche, altura de las mediciones. Cálculos. Para hallar, el primer paso que se hace es calcular la radiación solar neta. La radiación solar neta puede estimularse directamente usando un radiometro neto hemisférico o estimarse a partir de los componentes de las radiaciones netas en onda corta y en onda larga que son absorbidas por la superficie del suelo. La radiación onda larga se estima en la siguiente ecuación. Ahí como se puede ver en la imagen, ahí está el A1 y B1, que es igual al coeficiente experimental de que depende de la región climática. Ahí también está la temperatura promedio. Ahí también está la RS, radiación de onda corta que alcanza la superficie de Tierra en un plano horizontal, que ese se calcula con la siguiente ecuación. RS es igual a 0.25 más 0.50 entre N sobre N y el RSO, que es radiación solar total recibida en la superficie del suelo en un día sin nubes. N minúscula es igual a horas reales de luz diaria, que pueden medirse con el higrógrafo del Campbell. Y N mayúscula es el fotoperiodo u horas máximas de insolación diaria. Son las horas si no se hubiera nubosidad. Ahí tenemos un cuadro donde está el fotoperiodo promedio mensuales de las máximas horas diarias de luz posibles para cada mes y latitud. En el mismo procedimiento se realiza para calcular el valor del RSO con la ayuda del cuadro número 2. La radiación solar total, que es igual a 7.42. Del cuadro número 3 se toman los valores de A1 y B1 considerando que la zona del torre correspondiente a una región árida, los valores A1 es igual a 1.2 y el B1 es igual a menos 0.02. En el cuadro número 3, coeficientes experimentales para la ecuación ecuacional. Bueno, ahí como se puede ver en todas las fórmulas. En el segundo paso que se halla se calcula el déficit de presión de vapor, ES menos EA. En el tercer paso se calculan los factores de ajuste por temperatura y humedad. Hay pendientes de la curva de presión de saturación de vapor. Ahí están todos los pasos que se hacen. Ahí están también las fórmulas, los procedimientos. Bueno, eso es todo. Bueno, vamos a empezar con la pregunta número 2, que dice las 6 estaciones meteorológicas que lo hemos sacado del Croatic Cleanwatt. Las estaciones que hemos escogido son Huaraz, Huancayo, Chachapoyas, Tingo María, La Molina, Trujillo. Son ¿cómo se llama? Las 6 estaciones que hemos escogido. Y acá nos dice realizar las gráficas comparativas por cada variable meteorológica. Y vamos a empezar con la temperatura mínima. Como podemos ver acá en la gráfica de la temperatura mínima, bájalo Ramírez, gráfica de la temperatura mínima. Más abajo está, más abajo.
Y acá tenemos la gráfica de la temperatura mínima. Como podemos ver, tiene alta temperatura entre los 6, es Tingo María. Y el más bajo, podemos observar acá, que es Huancayo, ¿no? Entre las 6 estaciones. La temperatura máxima, bájalo Ramírez. Entre la temperatura máxima, también el más alto es ¿cómo se llama? Tingo María, como podemos observar. Y en los meses de abril a diciembre, su temperatura máxima es constante en Tingo María. Y también podemos observar de Huancayo, que en los meses de abril, mayo, junio hasta noviembre, también es constante su temperatura máxima. Y también podemos observar la temperatura máxima de Trujillo, la temperatura máxima de Huaraz. La más alta temperatura máxima en Huaraz es en el mes de septiembre, agosto, julio y junio, como podemos observar en la gráfica. Bájalo, Ramírez. Acá tenemos realizar las 6 gráficas comparativas por cada estación meteorológica. Vamos a empezar con la humedad. La humedad se mide en porcentaje. Como podemos ver, hay ¿cómo se llama? Menor humedad, ¿cómo se llama? En Huaraz. Y ¿cómo se llama? Y mayor humedad, en ¿cómo se llama? En La Molina, como podemos ver, seguido de Trujillo. Acá en Huaraz, en los meses de junio, julio, agosto, la humedad es más baja. Acá, ¿cómo se llama? En Huancayo, también podemos observar que en el mes de junio, julio, agosto también es bajo. Y de ahí en Tingo María casi es constante la humedad, no varía mucho. ¿Y por qué la humedad tienen alta humedad? Porque están cerca al mar, o también tienen baja humedad porque están alejadas del mar. Bájalo, Ramírez. Viento. Acá en la gráfica podemos observar en Trujillo, el viento se mide en metros por segundo. La unidad es metros por segundo y podemos observar acá que hay mayor viento en Trujillo y menor viento hay en Huaraz y es constante. Y acá como en Tingo María también, el viento es constante. Y en Chachapoyas también hay mayor viento. ¿Y por qué? Porque también están cerca al mar o también puede ser y baja temperatura, puede ser por las cordilleras que hacen que no pase el viento, ¿no? Y por eso es baja el viento por las cordilleras. Bájalo, Ramírez. La otra es insolación. Podemos observar también aquí en la gráfica que hay menor insolación en La Molina en los meses de junio, julio, agosto y mayor insolación en Huaraz en los meses de julio, agosto, junio. Y también podemos observar de Tingo María que hay mayor insolación en los meses de agosto. Y también La Molina. Y de ahí podemos observar también Chachapoyas, que hay mayor insolación en los meses de mayo, noviembre. Ahí está la diferencia de las 6 estaciones, la insolación. Bájalo, porfa, Ramírez. También la radiación de las 6 estaciones. Aquí podemos observarlo. La radiación se mide en millijoules por cuadrado al día.
día, metros cuadrados al día se mide, ¿no? Millijoules, metros cuadrados al día. Podemos observar aquí la radiación es baja en La Molina, en los meses de junio, julio, agosto, y también en Trujillo también es baja en los meses de junio, julio, agosto. Tingo María también es casi constante la insolación, no baja mucho, es constante. En Huaraz también la insolación es casi constante, en Chachapoyas es también constante, no baja mucho. Solamente ¿cómo se llama? En Trujillo y en La Molina no más bajan, ¿no? En los meses de junio, julio y agosto. Porque son la zona costa y por la temperatura tienen una baja radiación en esos meses. Bájalo, acá tenemos la evapotranspiración. Acá podemos observar la evapotranspiración de La Molina, que es bajo en el mes de junio y julio, y también en Trujillo, en el mes de junio, julio, agosto, y en los demás se mantiene casi constante la evapotranspiración. Bájalo, Ramírez. La pregunta se dice, en base a los métodos aplicados en clase para el cálculo de la evapotranspiración, hemos calculado con las 6 estaciones. Este es el método del Torwaite. Y ¿cómo se llama? Hemos aplicado la fórmula, los datos de la temperatura media mensual, hemos sacado la temperatura máxima y la temperatura mínima sumados y dividido entre 2, nos ha salido la temperatura media mensual. Y el índice, los datos de día ya lo hemos tenido y así nos ha salido con la fórmula, hemos aplicado la fórmula y hemos hallado la evapotranspiración mensual corregida en milímetros por mes, sobre mes. Así nos ha salido por este método, igual de Huancayo, de Chachapoyas, de las 6 estaciones, de Tingo María, La Molina. El mismo procedimiento hemos realizado en todo. El otro método es el método de Malmström, que también lo hemos sacado, ¿no? La temperatura media mensual, la temperatura máxima y la temperatura mínima dividido entre 2. Lo hemos sacado los datos de ahí, del CROAT, y lo demás lo hemos aplicado fórmula que nos enseñó en clase, y así hemos sacado la evapotranspiración, que es milímetros por mes. Así nos ha salido para cada estación, lo hemos sacado así, ahí lo tenemos de Huaraz, de Huancayo, Chachapoyas, Tingo María, La Molina. Ahí tenemos todo y ahora mi compañero lo va a explicar el siguiente gráfico. Bueno, continuando, nos dice elabore gráficas comparativas por cada estación, ¿no? De la evapotranspiración calculada. Y ediciones, bueno, hemos analizado con el CropWar los argumentos que son recomendables, ¿no? Hemos hallado el de Huaraz, Huancayo, Chachapoyas, Tingo María, La Molina y Trujillo. Bueno, acá tenemos la evapotranspiración de cada uno por sus meses. Y acá hemos sacado un resultado, ¿no? De enero hasta diciembre. Y acá tenemos una gráfica, ¿no? Bueno, en el método de Thorndike hemos
¿Quién explique eso, compañeros? Esto te tocaba a ti, pues, Ramírez, de la D.